entrevista exclusiva en Así Amaneció. Es una semana de análisis político, indudablemente. Los resultados de las elecciones del pasado día domingo han generado una estela de comentarios y evidentemente las primeras reacciones de los candidatos finalistas para el balotaje del próximo 13 de abril. Seguimos desmenuzando la cuestión, esta vez con la doctora Andrea Endara. Ella es politóloga, académica destacada aquí en Guayaquil, y está con nosotros en la mesa de Así Amaneció. Doctora Endara, buenos días y bienvenida. Buenos días, qué gusto estar esta mañana compartiendo con ustedes. Ya hay algunas cuestiones que se van dando a partir de los resultados del día domingo. El presidente de la República, en principio, dando sus primeras declaraciones el día de ayer en una entrevista que fue retransmitida por muchísimos medios, y luego algunas consideraciones de la Revolución Ciudadana en torno a esas declaraciones. ¿Quién está pegando más rápido? Creería yo que la Revolución Ciudadana ha hecho eco de un par de comentarios, no solo del presidente, sino de otro periodista, que le dieron fuerza a esta idea que se transmitió, según pues el periodista en cuestión, y el programa donde salió fue malinterpretado, pero eso ha pegado en la ciudadanía se siente muy afectada, sobre todo la región costa, y de eso ha hecho eco la Revolución Ciudadana para llamar a la unidad y el respeto de la población ecuatoriana. Ahora, la línea oficialista, la de la campaña del presidente Daniel Noboa, ha especificado el hecho de que sus declaraciones han salido de contexto, y evidentemente para quienes hemos revisado el material, él se está refiriendo a personas en particular que técnicamente habían sido presionadas para votar por determinada tendencia. O sea, dice que los GDO presionaban a... No ¿Eso habló, significa? Nunca, él al menos, nunca dijo textualmente lo de... En efecto, como dice Vicente Andrés, eso significa que alguien puede tomar incluso una ventaja en esta contienda a propósito de declaraciones que las utilice a su conveniencia, y eso es un punto en particular que hay que analizar. Correcto, creo que en una elección tan polarizada como la que tenemos, ambas partes van a utilizar el mínimo error para hacer eco de eso y tratar de captar votos, sobre todo estos indecisos. Recordemos que hay un 8% de la población entre nulos y blancos que no tiene a nadie que lo represente, y es mayor al tercero, que era Leonidas Issa. Entonces, en ese sentido, cada voto cuenta, y ambos candidatos tienen que buscar la forma de llegar a estas personas y explicarles por qué ellos son la mejor opción. Y por eso lo primero que tienen que hacer es un mea culpa, entender en qué fallaron, por qué la población no les dio el voto, qué tienen que hacer, en especial el presidente candidato, justamente por este doble rol, qué puede mejorar en su gestión, y a su vez en campaña, para atraer a la población que no se siente representada y que siente que el presidente le ha fallado y por eso no le dio el voto en la primera vuelta. Ayer, Andrea, leía del ex vicepresidente Otto Sonnenhoser, y decía que el señor Issa sacó 5%, mientras que Yacu Pérez había sacado el 19%, y que por eso lo habían crucificado y lo habían sacado de la política. El señor Issa sacó el 5%. Es decir, la representación que tuvo Yacu Pérez fue mucho mejor que la de Issa. Por supuesto, y el señor Issa sacó mucho menos del porcentaje de la población indígena, es decir, que ni siquiera la población que él representa votó enteramente por él. Así que hay que analizar qué tanto... No ganó en ninguna provincia de la sierra. Por eso, entonces hay que analizar qué tanto él puede atraer el voto por quien sea que se decante, más allá de pues, que sabemos que los votos no se endosan. Podemos apoyar, hemos visto la izquierda democrática que dijo nosotros no vamos a apoyar a nadie, después su candidato dijo no, yo personalmente voy a apoyar a Luisa González. Entonces, que antes de la primera vuelta dijo que el señor Correa tenía un problema de persecución. Correcto, entonces estas inconsistencias hacen que el ciudadano tenga muchísimo más miedo e indecisión de cuál es el camino, y por lo tanto esta campaña debe ser de propuestas y no de confrontación. La primera pregunta que tengo, Andrea, es, partamos del tema de Leonidas Issa, ¿no? No ganó en ninguna provincia de la sierra, 5%. Él hoy en la mañana en una entrevista ha dicho que no va a pronunciarse todavía, que le tienen que dar un mes para que él, con todos los pueblos y nacionalidades, con la CONAIE y las organizaciones, poder tomar una postura. ¿Cuál crees que va a ser esa postura de Issa? ¿Se va a inclinar más hacia el correísmo, que igual lo ha vivido atacando y que todo el tiempo pues hay una confrontación ahí? ¿O qué va a pasar con la postura? No sé si con la votación, pero con la postura de Pachacutic. Yo creería que esa postura va a depender muchísimo de las negociaciones que se den previa a la asamblea, porque el
mini bloque mayoritario que tienen en la asamblea es el de Pachacuti, que ellos tienen entre 8 y 9, dependiendo pues de cómo se termine de consolidar la asamblea, que si todo ese bloque se va hacia uno de los dos grandes bloques, ya tenemos la mayoría simple necesaria para la gran cantidad de procesos en la asamblea. Entonces, dependiendo de esas negociaciones, creería yo que Pachacuti y Leonidas Issa van a dar su apoyo a una de las dos candidaturas. Interesante esa lectura. Y la otra pregunta rapidísimo, con respecto a ese 8% de indecisos de nulos y blancos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debería hacer Luisa González y qué debería hacer Daniel Noboa para captar ese voto indeciso? No, alguien me decía que no nos deberíamos preocupar porque a la larga es el histórico de todas las votaciones. No obstante, no en todas las votaciones hemos tenido una situación tan polarizada. Entonces, en ese sentido, como les decía al inicio, cada voto cuenta y lo que tienen que hacer estos dos candidatos es darnos una hoja de ruta clara, una visión de cómo será el Ecuador bajo su mandato, bajo su liderazgo, y así nosotros los ecuatorianos podamos decidir cuál es esa visión, ese camino que queremos seguir. Pero Andrea, se ha discutido mucho y creo que contigo también, perdón por el tuteo, ¿no? Al final somos colegas. Contigo creo que discutimos aquí en esta misma mesa el hecho de que la gente vota también por emoción. Entonces, ¿es este un momento como para empezar a pensar como votantes realmente en los planes o dejaremos pasar el tiempo y llegaremos otra vez al debate del 23 de marzo y diremos, bueno, veamos qué medio pude entender y a partir de ahí el tiempo queda muy corto hasta la elección? Si bien es cierto, el voto del ecuatoriano es emocional, dada la polarización y este poco porcentaje de personas que todavía no saben por quién votar, es importante hablar de las propuestas, que va a ir una carga emocional bastante fuerte, por supuesto. Sobre todo hay que ver qué pasa, porque todas las mañanas nos levantamos con algo nuevo, con una crisis nueva, entonces hay que ver cómo funciona eso para los dos candidatos, pero las propuestas van a ser fundamentales para que el ecuatoriano pueda decidir. Doctora, se habla justamente de que la campaña de la segunda vuelta va a comenzar cuando sea el debate de esta segunda instancia. Pero lo que pasa en estos días, ¿será que no cuentan para los votantes o sí? Por supuesto que cuente. Ya, sobre todo la Revolución Ciudadana, como lo decíamos al inicio, ha empezado a hacer bulla y a generar pues controversia a partir de estas declaraciones, malentendidas o no, pero está generando eco y eso resiente a la ciudadanía. Y el presidente candidato lo tiene más difícil por este doble rol. Entonces él tiene que mejorar la gestión en este primer mes, que en teoría no es de campaña, pero igual todos están trabajando. Y por otro lado, quienes llegaron a la asamblea tienen que empezar a recorrer las provincias y los distritos por los que fueron electos para llevar el mensaje del presidente y el mensaje de la candidata. ¿Y va a seguir siendo un punto a favor el hecho de que él siga siendo presidente candidato o eso también le puede jugar en contra? Le puede jugar en contra porque el estar en la presidencia, la gestión te va desgastando. Y nuevamente, el contexto hace que se desgaste más. Por eso las propuestas y el plan de acción es claro y necesario para que podamos ir eligiendo por cuál votar. Doctora Endara, al final la situación de las redes sociales para esta segunda etapa y cautivar el voto joven, al que en teoría hay que seguir atacando según algunos analistas, ¿se puede considerar como un elemento clave que pueda decidir la elección o realmente el resultado de la elección estará marcado en algún otro grupo etario? No, o sea, los jóvenes sin duda son claves en esta elección porque son cerca del 40%, si no me equivoco, del padrón electoral, entonces van a tomar una decisión importante. Pero yo creo que aquí hay que ir hilando mucho más fino y ver quiénes son esos indecisos, quiénes votaron por las otras candidaturas para apuntar a estos espacios, a estos grupos que pueden ser jóvenes como no pueden ser jóvenes y convencerlos de que nosotros, sea Daniel Noboa o Luisa González, cada uno de los partidos, somos la opción. La gente ha dicho también, y lo hemos comentado acá, que los votos de Pachacuti o de la comunidad indígena que ha estado, digamos, en un nivel bastante interesante durante esta jornada de elecciones, no son básicamente endosables, ¿no? Y acotando a eso, justamente en últimas declaraciones que ha dado Leonidas Issa en un medio de comunicación, asegura que ya no es posible dialogar con ADN y menciona que si una derecha sigue recordando los insultos de Correa, ellos no se dan cuenta que también nos están insultando todos los días. O sea, ya está dado. Hay una postura que parece clara hacia la tendencia de irse con la Revolución Ciudadana.
Yo no creería que se están yendo hacia la revolución ciudadana, sino que más bien están dando libertad, como lo hizo Yacu Pérez en su momento. Yo no voy a apoyar a nadie, cada uno de la comunidad indígena puede votar por quien crea que es el mejor. Y Sí, eso, pero Andrea, Andrea, pero te dicen aquí, en vivo. Yo no voy a hablar con un lado. Eso significa que en el otro sí, pues. Pero te está hoy- diciendo que este lado con el que no voy a hablar se parece al correísmo, que es el otro En el- lado. No, pero hubiera dicho yo no voy Entonces, a hablar con ninguno, pues. No dices no voy a hablar Es que con dijo que en uno. un mes, yo escuché toda la entrevista en la mañana y dijo que en un mes, el 15 de marzo, vamos a tener una postura que él va a hablar con sus dirigentes de todas las otras organizaciones y obviamente dice que no va a ser su postura personal. Yo no le creo mucho, yo particularmente con todo el respeto no le creo mucho, pero también coincido con el criterio de Andrea de que probablemente dejen abierto, porque no se pueden olvidar de que quien no lo vota también a Isa es mucha gente que además está en contra del correísmo. O sea, hay mucho del sector indígena que no vota con el correísmo. por ni los votará conflictos jamás. que hubo, ¿no? Por todos Finalmente, los conflictos, ni votará jamás. Entonces, ahí está también ese gran desafío. vale recordar a nuestra audiencia, Andrea, que en el régimen correísta hubo una complicación tan mayúscula con Pachacuti, con la CONAI o con el sector la indígena, CONAI. como se lo quiera determinar, que terminó quitándoles de alguna forma los dejó sin sede en Quito, y algunas cuestiones de esas heridas todavía no se han cerrado, ¿no? No se han No se han sanado, cerrado. no se han sanado y yo creo que estamos ya, Carlitos, por cerrar la entrevista. No sé si hay una Solo pregunta para más. cerrar esta conversación, doctora, ¿qué cree usted que debe hacer el presidente para poder justamente captar esos votos? bueno, el presidente, uno, tiene que hacer una culpa, entender qué pasó. Dos, mejorar la gestión, sobre todo en la costa, que es la que se siente más abandonada y por eso no lo apoyo contundentemente. Y tres, hacer más territorio y alejarse de los escándalos para poder concentrarse en llegar a la presidencia nuevamente. Ha sido la expresión, los comentarios, la opinión de la doctora Andrea Endara, politóloga, académica también. Ha estado con nosotros revisando el panorama político en función de esta segunda vuelta electoral, que aunque la campaña todavía está lejos, vamos a hablar seguramente 2 meses de eso que hemos considerado actos de campaña. Gracias, Andrea, por estar con Un nosotros. gusto siempre estar aquí en el panel. 9:26.